la Universidad de Bayreuth, que está al sudeste del país. Y yo soy ingeniero agrónomo de formación, aunque trabajo básicamente con suelos y con particularmente con la parte de biología en suelos, tanto a nivel de macrofauna como a nivel de microorganismos, intentando ver la relación que tienen, a fin de cuentas, con la mejora de las propiedades del suelo y con la reducción del impacto ambiental de la agricultura y de la ganadería. Yo soy Carlos Brigar, soy ingeniero agrícola. Mi especialización la tengo en maquinaria, pero yo creo que me estoy olvidando no sé si de la ingeniería agrícola o de la mecanización, por el daño tan terrible que está haciendo en los suelos. Yo desde hace unos 50 años empecé a abandonar las prácticas de arao, leyendo el libro de un autor americano que hace la pregunta de por qué se ara. Y hace 40 o 50 años él escribió el libro y nadie ha sido capaz de responderle la pregunta. La pregunta se resolvió sola prohibiendo casi el arao en los Estados Unidos. Entonces yo he venido siguiendo esa línea de comportamiento y de pensamiento y estoy tratando de trabajar con todos los organismos del suelo para recuperar los suelos, ¿no? La vida del suelo, la vida y la salud del suelo. Bueno, vamos a darle la palabra a Eduardo y vamos a pedirle que por favor nos cuente cuál fue la experiencia y por qué quiso escribir acerca de esta forma de trabajar con el suelo y cuáles fueron como los indicadores, pero también cuáles fueron los resultados. No sé si ya te dejo a ti, mejor dicho, Eduardo. Cuéntanos. Vale. Pues a ver, este estudio, bueno, surgió primero como una posibilidad a través de CIA, que no sé exactamente cómo fue la idea, pero a mí me llegó la propuesta de evaluar cómo este tipo de manejo ganadero podría estar afectando a las propiedades del suelo, y lo cierto es que hay muy pocos a nivel mundial, hay muy pocos estudios evaluando esto, o sea, se pueden contar con las manos, o sea, 10, 15, 20, pero no hay ninguno hecho en zonas tropicales, lo que hace lo que en este caso es muy importante, porque todo lo que ocurre en los suelos en zonas tropicales es mucho más rápido que lo que pueda ocurrir en otras zonas más templadas, donde los procesos son mucho más lentos. Entonces los cambios que se pueden observar son mucho más rápidos de ver y de mucha mayor magnitud. Y este estudio surgió como una primera aproximación a los impactos que puede tener este manejo sobre las propiedades del suelo, porque, como ya he mencionado, no había ningún estudio previo y el diseño que se hizo experimental fue un poco viendo las fincas que estaban disponibles y las cosas que se podían hacer. Lo que decidimos hacer fue comparar fincas manejadas por este pastoreo regenerativo, intensivo, rotacional, compararlas con las fincas vecinas. Esto se hizo porque era, en verdad, la única opción que teníamos en ese momento, porque idealmente la comparación hay que hacerla teniendo un periodo de tiempo en el que se pueda ver en la evolución de una finca manejada de esta forma a través de los años, porque nos permite claramente ver hacia dónde van los efectos, si vamos subiendo, bajando, cambiando los parámetros. Sin embargo, algún muestreo tiene que ser el primer muestreo y algún estudio tiene que ser el primer estudio. Entonces, bueno, lo que pudimos hacer en este caso fue compararlo con las fincas vecinas, asumiendo que en el pasado, antes de empezar con este manejo, pues las condiciones de ambas fincas debían ser parecidas. Esto tiene el problema de que está basada en la hipótesis de que la comparación con la finca vecina y la finca manejada de esta manera se basa en que ambas originalmente debían ser similares. De cara a futuro, ojalá se puedan seguir haciendo estudios, pero ya incluyendo periodos de tiempo en el que la finca
con este manejo se pueda evaluar pasado un periodo de 1 año, 2 años, 3 años, el tiempo que sea posible, para ya sí poder decir con total seguridad que las diferencias son debidas a este manejo y no son debidas a que estamos comparando dos fincas vecinas que podrían ser o no podrían ser iguales. Entonces, de cara a futuro, una cosa que necesaria de hacer como continuación de este estudio es evaluar en tiempo cómo es la evolución de una misma finca o de varias fincas, cómo es su evolución en el tiempo una vez que este manejo se adopta. Y lo que decidimos evaluar, mirar tanto propiedades químicas como físicas, como biológicas del suelo, propiedades físicas como la densidad aparente o la capacidad de retención de agua, cosa que es muy importante porque un riesgo que uno a simple vista podría pensar cuando se sube de esta manera tan radical la carga ganadera de una finca es que podría haber problemas de compactación en el suelo, de destrucción de la estructura del suelo. Entonces, eso fue la primera idea que surgió de, bueno, hay que evaluar las propiedades físicas del suelo porque si este manejo no funciona, lo vamos a ver rápido, vamos a ver que el suelo está compactado, que va a tener problemas para retener agua, que la densidad aparente va a ser muy alta. Esto lo hicimos y encontramos unas densidades aparentes del suelo más bajas de lo que se encontraba en las fincas vecinas. En los dos lugares que comparamos, la finca de Villasol y la finca de Morichal, en ambas se encontró que las propiedades físicas del suelo eran mejores que las de las fincas vecinas. Y esto fue algo sorprendente porque uno a simple vista puede pensar, pues hay tantos animales, ¿cómo puede ser que las propiedades del suelo las propiedades físicas del suelo no se hayan deteriorado? Lo que nos sorprendió y nos gustó. También evaluamos propiedades químicas, porque una cosa que también podría ser muy interesante de saber es cómo está afectando estos manejos a los contenidos de carbono en el suelo y a los contenidos de nutrientes. A los contenidos de carbono porque puede servir, en cierto modo, este manejo como una manera de almacenar carbono en el suelo, como una herramienta, un sumidero de carbono, una herramienta para luchar contra el cambio climático. Y también otros contenidos de nutrientes, de nitrógeno, de fósforo, para ver hacia dónde nos lleva este tipo de manejo. Y lo que encontramos fue en una de las dos fincas, en Morichal, un mayor contenido de carbono que la finca vecina, y si no recuerdo mal, también de nitrógeno. Y esto lo encontramos en Morichal, pero no lo encontramos en Villasol. No sabemos si es porque el periodo, bueno, las condiciones de un lugar y de otro son un poquito diferentes, o porque en Morichal se estaba aplicando Palmix como suplemento a los animales y por aquel entonces en Villasol no. Entonces, al fin de cuentas, al aplicarse un suplemento a los animales, está entrando materia orgánica a este sistema y cuando los animales defecan, pues esta materia orgánica está volviendo al suelo y puede estar ayudando a aumentar el contenido de carbono del suelo. Y otra cosa que también evaluamos y que es la parte central de este estudio es los efectos de la macrofauna del suelo. A nivel de lombrices, hormigas, termitas, escarabajos y todos los organismos de un tamaño superior a los 2 milímetros que hay en el suelo. Esto fue importante por dos cosas. El primero, porque la función de esta macrofauna en el suelo es muy importante a nivel de mejora de la estructura, porque las lombrices cuando están circulando por el suelo pues están mejorando la porosidad del suelo, están aumentando la capacidad de retención de agua, también porque ayudan al almacenaje de carbono, favoreciendo que el carbono se integre en los agregados, mejora la agregación del suelo y reactivan todos los ciclos que se dan en el suelo, favoreciendo una mineralización de la materia orgánica y una mayor disponibilidad de nutrientes. Entonces, estas son las funciones de la macrofauna. Entonces, es importante siempre ver los efectos que tiene cualquier manejo que se realice en el suelo sobre la macrofauna, porque estamos afectando funciones que se dan en el suelo. Eso por un lado, pero también evaluar la macrofauna tiene otra parte muy interesante, es que es un indicador muy sensible a cualquier cambio que se realice en el suelo. Entonces nos permite anticipar cosas que si, por ejemplo, evaluamos propiedades químicas del suelo, a lo mejor tardamos años en encontrar efectos hasta que tenemos diferencias significativas, pero la macrofauna es muy sensible. Es un indicador temprano. Entonces, permite adelantar, digamos,
evaluar antes de tiempo los efectos de unas decisiones que hemos tomado y ver si hemos cambiado algo en nuestra finca y está bajando la macrofauna del suelo, antes de que se produzca una catástrofe, podemos parar y volver hacia atrás porque nos permite ver que estamos haciendo algo mal. Y al revés, si hacemos algún cambio en el manejo y encontramos que la macrofauna del suelo está aumentando pasados unos meses, sabemos que vamos por el buen camino, entonces podemos seguir apostándole a esta carta. Entonces eso es un indicador temprano de los cambios que estamos haciendo en el suelo. Y en este caso, como evaluamos las fincas pasados 9 meses después de la implementación este pastoreo rotacional intensivo, mirar la macrofauna nos permitía ver de forma anticipada los efectos que podrían ocurrir en el suelo. Porque si el manejo fuese negativo a largo plazo para las propiedades físicas y químicas del suelo, en la macrofauna lo podríamos ver antes. Entonces, por eso evaluamos la macrofauna, que nos iba a dar más información sin tener que esperar tanto tiempo y nos permite tomar decisiones antes de que sea demasiado tarde. Y encontramos una mayor macrofauna en las dos fincas manejadas con pastoreo rotacional intensivo. O sea, diferencias que eran obvias hasta a simple vista, pero luego contando y clasificando se confirmaron estas diferencias. A nivel, tengo aquí, a nivel de lombrices, de escarabajos y yo creo sobre todo lombrices y escarabajos fueron donde se encontraron las diferencias más grandes. Entonces, esta mayor macrofauna, que se puede explicar por la mayor acumulación de estiércol de los propios animales, que pueden estar estimulando que se desarrolle esta macrofauna, colabora pues, a mejorar la porosidad del suelo, a reducir la densidad aparente, mejorar la retención de agua, ayuda también a mejorar la agregación del suelo, que también encontramos que era más alta. Y sirvió eso como indicador de que la práctica iba por el buen camino. Pasados X años, probablemente se podrán medir las propiedades químicas del suelo y se encontrarán también diferencias. Pero midiendo la macrofauna, pasado tan poquito tiempo, vimos que las cosas parecían ir por el buen camino. Y eso, de momento, es un primer resumen de lo que hicimos. Excelente, Eduardo. De verdad, te queremos agradecer públicamente y esta charla va a ser grabada y va a ser compartida para que todos los ganaderos que están iniciando este proceso regenerativo sientan pues todo el conocimiento que tú tienes y que Nicola tiene y que la gente del CIAT aportó y todo lo que se estructuró no fue algo como para validar lo que estábamos haciendo. Por el contrario, era un estudio que de verdad estaba buscando que no tuviéramos un impacto negativo en el suelo y poder advertirnos y poder decirnos, bueno, hay que hacer un alto porque van mal, pero ustedes nos dieron toda la motivación y hoy día llevamos 2 años después de ese estudio, estamos de verdad, hoy día queremos que ustedes vuelvan y que vuelvan para hacer esta siguiente etapa para poder contrastar y ver cuál ha sido la evolución, en esos indicadores que ustedes dejaron muy bien medidos y muy bien documentados. Queremos que vuelvan a hacer el contraste del periodo de ya pasados muchos o varios años después que encontramos y de verdad que hasta hoy pudimos hacer el análisis un poco de lo que ustedes esperaban y lo que ustedes vieron en este estudio y para nosotros es supremamente valioso. Sí, ojalá exista, porque en estos días esto parece bastante complicado, pero sí, ojalá exista en un momento la posibilidad de volver y de repetir el experimento pasado unos años, porque claro, esto, como mencionaba antes, fue una aproximación, digamos, algún estudio tenía que ser el primero, ¿no? Alguien tenía que tirar la primera piedra. Ya que una vez tirado la primera piedra, ahora cualquier tipo de comparación que se pueda evaluar pasados unos años los resultados van a ser de mucho más valor porque ya no hay riesgo de error, ¿no? Lo que salga, sale y
y probablemente confirmará lo que se vio en un primer momento. Y eso, lo que mencionaba antes de la evaluación de la macrofauna, tiene la ventaja de que nos puede decir más temprano cosas que van a ocurrir en el suelo a largo plazo o a medio plazo. Entonces, en aquel momento evaluamos macrofauna por eso, por esa ventaja de que pasados este periodo de tiempo tan corto desde la puesta en marcha de este pastoreo regenerativo, probablemente ya nos podría mostrar hacia dónde iban las tendencias. Y la respuesta que encontramos fue muy positiva. No lo sé, desde la distancia es imposible juzgarlo, pero supongo que pasado este tiempo se va y se comprueba cómo está la abundancia que hay de lombrices, de escarabajos, de hormigas, de diferentes organismos en el suelo, su abundancia y su diversidad, ¿no? Que no sea solamente una abundancia extrema de termitas, ¿no? Que haya muchos diferentes. Probablemente eso a simple vista, o sea, una evaluación que se puede realizar en 5 minutos permitiría ver que las cosas siguen yendo por buen camino. Vale. Te quería preguntar por un indicador que ustedes midieron, que fue la densidad de las raíces. ¿Qué implicación tiene en la ganadería o en la parte agronómica del suelo? La abundancia de raíces, las raíces, a fin de cuentas, son importantes porque son lo que nos van a estar manteniendo el pasto que tenemos encima, ¿no? Entonces necesitamos tener raíces porque sin raíces no hay pasto que crezca encima. Entonces, obviamente, para el pasto es positivo tener más raíces. Pero además, desde el punto de vista del suelo, las raíces tienen la capacidad de mejorar la agregación del suelo, que el suelo esté mejor agregado y que el suelo la infiltración sea mejor. O sea, un suelo cuando está compactado, las raíces difícilmente pueden penetrar. Entonces va a tener problemas de encharcamiento. Si no, el suelo está compactado, las raíces no pueden penetrar y entonces no pueden llegar a los nutrientes, están a una mayor profundidad, no pueden alcanzar el agua que está más lejos. Entonces, si tenemos un suelo en mal estado, lo vamos a ver también en las raíces. Y es negativo, obviamente, para la planta, porque si miramos, no hay raíces, la planta no va a poder tomar nutrientes, no va a poder tomar agua, va a estar mal anclada al suelo y obviamente va a crecer peor el pasto. Entonces, la evaluación de la abundancia de raíces nos permite también, nos indica cómo está siendo un manejo, cómo se encuentra la calidad del suelo. Si un pasto tiene muchas raíces, las raíces especialmente si son raíces finas, eso nos está indicando que el suelo es ligero, que las raíces pueden penetrar, pueden tomar agua, pueden tomar nutrientes y es un círculo en cierto modo, ¿no? Pero cuantas más raíces hay, mejor va a ser las propiedades físicas del suelo, la infiltración del suelo, más carbono se va a acumular en ese suelo. Y cuanto más ocurra esto, más raíces va a haber. Entonces es como un círculo vicioso y por eso es un indicador interesante porque nos permite tener una idea de lo que está ocurriendo con nuestro manejo. Si abrimos un suelo y encontramos que apenas hay raíces, que las raíces que hay son muy gruesas y como que parezcan prácticamente madera y llegan a muy poca profundidad, pues probablemente indicará que estamos teniendo problemas de compactación en ese suelo y probablemente los pastos que estén creciendo arriba pues estarán en un estado bastante penoso. Y al contrario, si abrimos un suelo vemos que una abundancia de raíces enorme, que es todo que parece una cabellera de raíces muy finitas, que llegan al último centímetro cúbico del suelo, hay una raíz allí metida tomando nutrientes, pues nos indicará que estamos aprovechando las cualidades las cantidades de nutrientes, las disponibilidades de agua y nuestros pastos estarán creciendo mucho mejor, por supuesto. Eduardo, cuéntanos por favor qué pasará ahora con este artículo, dónde fue publicado y si tienen alguna exposición o conferencia para estar pendientes pues, de la evolución de esta investigación. Sí, este artículo se publicó en una revista internacional, se llama Applied Soil Ecology, de Ecología Aplicada del Suelo. Es una revista bien reconocida en el área de los suelos y de la biología de suelos, es como de las revistas más reconocidas. Y sí, se publicó en noviembre de 2020 y sí, el artículo fue publicado y hablando de conferencias, en teoría, si todo hubiese sido normal,
yo debería haber acudido en octubre pasado a una conferencia en Kenia a presentar estos resultados, pero llegó una pandemia y la conferencia se aplazó para el año próximo. Entonces, sí, está pendiente de en algún momento a realizar una presentación de estos resultados en un congreso internacional de pastoreo que está por celebrarse en Kenia alguno de estos años cuando se pueda. Eduardo, muchísimas gracias, de verdad. Esta es una primera aproximación, como tú lo dices, pero estoy segura de que pronto volverás a Colombia y podrás monitorear a Villasol y a las nuevas fincas que tiene el Centro de Negocios Ganaderos en alquiler, implementando el mismo modelo, pero ya con muchísimo más ganado, porque cuando tú viniste teníamos apenas, creo, 200 o 300 animales, hoy día son cerca de 3.000 animales. Entonces, nada, muchísimas gracias y no sé si el ingeniero Carlos tenga alguna pregunta o citamos para una próxima reunión o bueno. Yo sí tengo una pregunta. Bueno, la pregunta es la siguiente. Nosotros, yo pienso que en este semestre vamos a iniciar hacer agricultura sobre los suelos que están empezándose a regenerar en ganadería. Y lo pienso hacer haciendo siembra directa sobre cobertura y aplicando muchos microorganismos para poder recuperar la vida biológica del suelo. Esa es la pregunta. ¿Y usted qué opinión tiene? Ajá, o sea, suelos que han sido recuperados, que han sido mejorados, pasarlos al uso agrícola. No, como parte de la rotación de la ganadería, hacer cultivos como maíz o arroz o soya una rotación de maíz-soya para mejorar las condiciones físicas y biológicas del suelo. Sí, o sea, sobre todo la opción de que se haga en siembra directa sin labrar siempre que sea posible es mucho mejor, porque la labranza del suelo, salvo que sean casos extremos en que de verdad sea necesaria, lo que va a hacer es echar por tierra, nunca mejor dicho, todo el trabajo que se haya podido lograr en periodos anteriores. Porque si, no sé, mantenemos durante unos años unos pastos que a través de las raíces, a través de una mejora de la abundancia de lombrices en el suelo, nos han mejorado la estructura del suelo, tenemos las raíces, crean canales, o sea, una raíz penetra en profundidad, cuando esta raíz se muere, se nos queda un huequecito en el suelo por el cual el agua se infiltra. Todas estas mejoras, una mejor agregación, una menor densidad aparente, todas estas cosas que podemos lograr pues, con un manejo regenerativo de un pastizal, si lo labramos, en el momento que lo hemos labrado lo hemos perdido todo, en plan, porque hemos mejorado mucho la estructura, pero directamente tenemos una máquina que la rompe. Entonces, todo el trabajo positivo que se haya hecho se pierde, ¿no? Es como si uno está construyendo poquito a poco, ladrillo a ladrillo, una casa y decide derruirla para empezar a construir otra cosa. Entonces, sí, la labranza del suelo yo intentaría reducirla al máximo posible. O sea, no sé exactamente técnicamente cómo se aplica ya la siembra directa, pero yo todas las experiencias que he tenido trabajando con siembra directa, bueno, han sido siempre en España, pero siempre la siembra directa al medio plazo igualmente ha llevado una mejora de la estructura del suelo, una mejor infiltración del agua, reduciendo problemas de encharcamiento, ha llevado a una acumulación de materia orgánica, a una mayor abundancia de lombrices. Tengo un estudio que está todavía por publicar, hecho en España, que encontramos que una comparación de unos campos de cereal labrados frente a otros tratados en siembra directa, una abundancia 10 veces superior de lombrices en el campo de siembra directa, porque el propio laboreo está destruyendo la vida en el suelo. Entonces sí, yo soy muy partidario de la siembra directa y de reducir al máximo el laboreo del suelo siempre que sea posible. Hay veces en las que es inevitable y hay que llevarlo. Pero lo que desde luego hay que evitar es un laboreo innecesario
y un laboreo de porque toca o porque está más bonito la finca si la labro. Entonces sí, o sea, si fuese posible yo recomendaría que se limite al máximo la labranza y que se apueste por siembra directa, porque si no, como decía, cualquier mejora que hayamos logrado la vamos a perder muy rápido. Bueno, pues Eduardo, muy interesante. Yo creo que yo soy un partidario de la siembra directa. Yo llevo más o menos 30 años así tratando de hacer siembra directa, pero aquí ha sido muy difícil porque el chip no ha sido posible cambiarlo, y eso mientras no cambien el chip en la memoria y tengan el chip de las rastras y de los arados, es muy difícil hacer entender eso a la gente. Estoy convencido que la única manera de hacer agricultura es con siembra directa. Sí, o sea, ese mismo problema existe en España. Hay muchos estudios y hay muchos ejemplos de siembra directa y que aumentan los rendimientos de los cultivos y mejoran las propiedades del suelo. Y está demostrado y se sabe, pero es muy difícil la implementación muchas veces porque el propio agricultor le cuesta hacerse la idea de que no tiene que labrar la finca. Y lo que sí en los últimos años se ha estado haciendo en España, y parece que se ha tenido más éxito que otros proyectos, es organizar propios talleres en los que agricultores que practican siembra directa expliquen a otros agricultores lo que han obtenido y lo que ven y cómo funciona. Son programas bastante exitosos, se organizan pues normalmente por asociaciones de agricultores y van contándose los unos a los otros las ventajas que han encontrado, y tiene más éxito que si llega un señor de la universidad y les cuenta unas cosas allí que bueno, suenan a veces un poco a chino. Entonces, en ese sentido, si existe la posibilidad, sí sería una cosa muy buena intentar talleres de ese tipo en los que los propios agricultores convencidos convenzan a los siguientes, que es lo que, vamos, lo que mejor ha funcionado en España. De verdad, muchísimas gracias. No, gracias a vosotros por la agradable conversación y el interés en el trabajo. Siempre es agradable ver que lo que uno hace es interesante y sirve para algo, claro. Me gustaría que contaras eso en cámaras, porque lo dijiste y de verdad que nos llenó de energía, porque dijiste, bueno, a veces uno hace algunos trabajos que no sabe si van a servir para algo. Uno sabe que van a servir, pero no sabe si los van a incorporar en algo. Y cuando viste esto, ¿qué pasó? Sí, no, esto fue porque uno siempre, bueno, hace las cosas pensando que sirven para algo, uno no investiga por investigar. Pero que en este caso sí fue una aplicación, o sea, se veía claramente que los resultados que estábamos haciendo y que el esfuerzo, el sacrificio que supone el trabajo iba a tener fruto porque había gente dispuesta a leerlo y a ver qué había salido y a aplicar y a tomar nota de lo que se estaba haciendo. Otras veces es mucho más difuso el resultado. Uno lo suelta como un mensaje en una botella y confía que habrá alguien interesado en leerlo, pero bueno, en este caso sí era una conexión directa con la gente interesada en el tema. De verdad que sí, gracias a eso estamos en 7 fincas, 3.000 animales, con muchas fincas en asesoría, muchas fincas que empezaron a creer y que empezaron a ver el modelo ya no de una forma empírica, sino una forma escalable, replicable, y que obviamente no impactaba negativamente el suelo, sino que por el contrario lo beneficiaba. Entonces, de verdad, Eduardo, infinitas gracias. Siempre estaremos agradecidos y siempre serás bienvenido en Colombia. Igual igual toda la gente del cielo. Nada, muchas gracias a vosotros por la oportunidad, por abrirnos las puertas de las fincas y permitirnos estar en trabajo. Así es muy fácil trabajar. Bueno, ingeniero, entonces quedamos hasta la próxima. Muchas gracias, Eduardo. A usted, un placer conocerlo. Lo mismo le digo. Espero que podamos ver en algún momento aquí. Ojalá sí, ojalá se mejore toda la situación. Un saludo, un placer.